Gracias para todos los que me siguen, para mi canal de YouTube, bienvenidos. Hoy voy a hacer una entrevista que hace mucho tenía ganas, pero bueno, la agenda de los dos no nos hacía posible encontrarnos. Estoy hablando del maestro FIDE argentino residente en España, Daniel Pizá. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Para mí es un honor. Sigo tu canal con mucho placer. Incluso me he encontrado, aunque sea visualmente, con muchos jugadores del ambiente, tanto argentino como latinoamericano, gracias a tus entrevistas. Por lo tanto, aquí estoy y a tu servicio. Bueno, del que quieras el celular, después me lo pedís por privado y yo te lo paso, así se contactan de vuelta. Genial. Naciste el 26 de septiembre de 1958. En esa época, Exactamente. sí, en esa época brillaban Botvinnik y Smilov, por citar Ex- solamente a dos. ¿Qué podés decir Exactamente. de estos dos colosos del tablero? Bueno, cuando yo nací, Smilov había perdido recientemente el match con Botvinnik. Botvinnik recuperó el título. Yo de hecho jugué con Smyslov una vez y yo creí cuando jugaba con Smyslov que estaba jugando con el campeón mundial del año en que yo había nacido, pero después fui a mirar y no, había sido Botvinnik porque en mayo ya Botvinnik había recuperado el título. Bueno, son dos leyendas, dos monstruos. Botvinnik es la ciencia en ajedrez, o sea, Botvinnik influyó muchísimo en Kasparov. El hecho de un jugador digamos, Kasparov muchas veces ha dicho que los jugadores de ajedrez son o teóricos o prácticos, independientemente del estilo, ¿no? Hay más combinatorios, pero Botvinnik es el jugador teórico por excelencia. Y Smilov es un jugador práctico. Smilov es impresionante la armonía, es la palabra que más caracteriza a Smilov, ¿no? Como el ajedrez le brota con los poros. Un poco parecido a Najdorf en ese sentido. Najdorf, el ajedrez le brotaba espontáneamente, naturalmente. Smilov podríamos decir algo parecido. O sea, jugaba sin demasiada, parecía que no profundizaba demasiado, las jugadas les eran muy naturales. Bueno, recién hablabas de Kasparov y es Sí, imposible que no venga a mi memoria que cuando Kasparov logra el derecho de desafiar a Karpov por el campeonato del mundo, la final del torneo de candidatos se la gana Smilov. Es todavía. increíble la vigencia de Smilov, ¿no? 30 Sí, sí, años, sí. Sí, 30 sí, años sí. estando arriba, ¿no? Porque es Sí, sí, sí. una brutalidad. Es una brutalidad. Sí, sí. Smilov es una brutalidad. Y de hecho, el match con Kasparov, eh, podríamos decir que a pesar de que Kasparov le ganó sin demasiada resistencia, no fue del todo fácil si uno mira las partidas. O sea, si bien el resultado del match ofrece una victoria relativamente fácil de Kasparov, cuando uno ve las partidas ve que las partidas son mucho más interesantes de lo que muestra el resultado. Bueno, eso mismo pasó, por ejemplo, en los matches de candidatos de Fischer contra Taimanov y contra Larsen. Alguien dice 6 Exacto. 0, 6 0, pero si mirás las partidas, Sí, Taimanov y Larsen tuvieron mucha chance en muchas partidas. sí, sobre todo Taimanov. Taimanov es muy injusto el resultado porque, claro, para el que no ha mirado las partidas, si ve, dice qué goleada, pero no. Taimanov en varias Indias del Rey tuvo posiciones muy interesantes, no, no era para. Desperdició muchas posibilidades de tablas en finales, o sea que realmente la diferencia no es tanto como marca el resultado. Bueno, ya que estamos hablando de leyendas del tablero, vamos a hacer un juego. Supongamos que podrías tomar un café con alguna gloria, con alguna leyenda del pasado que no fue contemporáneo tuyo. ¿Con quién Uy, te gustaría sentarte a tomar algo y qué le preguntarías? que no sea contemporáneo, o sea que no lo haya visto yo nunca. Sí, Chigorín, Steini, Lasker, el que vos quieras. Un ejemplo. Uy, qué interesante. Nunca había pensado, creo que esto. Uy, por un lado, Alequino Capablanca son dos que me gustaría probablemente preguntarles cosas. Eh, Alguno de ellos probablemente, Alequine, Capablanca, Lasker. Capaz que no sería en el mismo café, porque como no se hablaban, tendrías que tomar un café primero con uno y después con otro. Sí, sí, sí. Además, con Alequine quizá no debería hablar de política, por ejemplo, probablemente. Pero Bueno, sí. en tu Facebook se puede leer que vos sos un hombre del Renacimiento perdido en el siglo XXI. ¿Qué querés decir con esa frase?
No, bueno, eso es una cosa que surgió en una época. Sobre todo, esto pasa más en Europa que en Argentina. Aquí la gente muchas veces lo califican respecto de los estudios de si sos de ciencias o sos de letras, ¿no? Es decir, la gente, por ejemplo, los ingenieros, los matemáticos, los físicos somos de ciencias y después tienes los de literatura, filosofía, etcétera, etcétera, de letras, pero con una clasificación muy rígida en la cual, por ejemplo, no entra Leonardo da Vinci, que el tipo era un pintor, magnífico artista, pero al mismo tiempo era un ingeniero, un diseñador de aparatos mecánicos y tantos otros que no entran ahí, ¿no? Entonces, yo tengo la licenciatura en matemáticas y en filosofía, entonces digo, bueno, yo soy del Renacimiento, porque aquí no me pueden clasificar. Es una cosa así. Está muy lindo eso. En algunas declaraciones o charlas que tuvimos anteriormente, vos me decías que tu ajedrez explota en 1971 con el match Fischer-Petrosian y tu relación con el Club Comunicaciones, con Luis Carames, Lida García y Ever Pérez. ¿Qué recuerdo tenés de esa época? Claro, en esa época aprendí a mover las piezas. El ajedrez siempre me fascinó. Yo recuerdo la primera vez que vi el ajedrez, lo que más me fascinó era que había piezas diferentes, ¿no? O sea, esas cosas como que no tenían otros juegos, cada uno con su propio movimiento. Y aprendí a mover las piezas por una cuestión de azar. A mi padre lo trasladaron de una empresa donde él antes iba en coche, empezó a ir en tren porque estaba en Quilmes. Y en el viaje en tren, unos amigos le enseñaron a mover las piezas y él lo transmitió a mí y a mi hermano. Y sabíamos mover las piezas, pero teníamos muchas dudas del movimiento del caballo, de la coronación del peón. No sabíamos realmente muy bien jugar. Ni siquiera me refiero al movimiento de las piezas. Y yo iba a comunicaciones a jugar al fútbol. Y un domingo me encontré con una simultánea de ajedrez que daba Caramés, Luis Caramés, era un jugador muy fuerte de primera. Y con toda la aventura me senté y me sacaron a patadas del tablero, por supuesto. Entonces todos los domingos se hizo como un rito de ir a jugar la simultánea y por supuesto perder. Entre esa gente que daba las simultáneas, además de Caramés, estaba Ever Pérez, un maestro muy fuerte uruguayo que vive en Holanda ahora, Fernando Lida, que es un gran amigo mío, que vive en Buenos Aires, y, y bueno, yo perdía, iba y perdía, y entonces ahí aprendí un poco más sobre la marcha, pero me invitaron a ir en la semana, porque me decían que los días de semana se reunía la gente ahí para jugar partidas rápidas, para ver partidas de ajedrez. No había como ahora unas clases completamente organizadas, pero sí que uno se mamaba del ambiente que había, es decir, había ambiente de ajedrez, había gente como Bernardo Wexler que visitaba la sala. Y yo recuerdo que después de asistir muchas veces, jugar partidas rápidas con jugadores así de distinta fuerza, me compré una revista de ajedrez, el ajedrez de Sopena. Me acuerdo perfectamente la primera revista que compré, que fue en octubre del 72. En esa época con mi padre veíamos las partidas de Fischer Spassky, tanto por el periódico como Quinteros, que explicaba las partidas por televisión. Y en un momento dado se organizó un match entre el Club Comunicaciones y Villa Crespo. Y bueno, esa fue mi primera partida. Mira, en esa partida jugué con Juliá, un chico que falleció hace poco, relativamente poco. Sí, Eh, un fenómeno. un fenómeno. Y éramos dos aficionados, dos chicos que empezaban a jugar y nos tocó a jugar, me acuerdo, en ese match que hicimos tablas la partida. Y bueno, y después poco a poco fui estudiando ajedrez, me compré libros, todo muy desorganizado, porque yo lo que aprendía era, digamos, comentarios de partidas, digamos, tenía bastantes lagunas, pero en general en esa época se aprendía, en esa época y todavía posteriormente, de una forma un poco así desordenada, quizá. Y bueno, después jugamos los juveniles por equipos, de los cuales tengo un magnífico recuerdo. De hecho, Comunicaciones ganó varios campeonatos juveniles seguidos y eso nos hizo como populares dentro del club, a la sala de ajedrez, y nos premiaron con ayuda económica a Mar del Plata, para jugar el abierto. Comunicaciones era un club que había sido un club para trabajar para sindicato de correo, pero en ese momento ya era un club abierto, pero sin embargo tenía todavía la posibilidad de conseguir hoteles de los sindicatos en Mar del Plata. Entonces a nosotros
la ayuda que nos daban era de alguna manera el hotel gratuito de los hoteles de los sindicatos, ¿no? Entonces, en 1974 jugué mi primer torneo de Mar del Plata. O sea que se puede decir que tu primer profesor fue la editorial Sopena. Sí, 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 perfectamente. Y no solo por la revista Ajedrez, sino los libros de Palau, Grau, todo lo que editaba Sopena. Realmente eran los libros más al alcance de nosotros. En esa época, yo me acuerdo como un gran acontecimiento visitar una librería que estaba muy cerca de tribunales, que me acuerdo que Dimitri Taraoyu, un personaje que ahora no es muy conocido, que escribía para la revista Ajedrez, tenía una librería por ahí, después Eugenio Pider tenía otra, y fue un acontecimiento ver los libros en inglés, libros de distintas editoriales, pero durante muchísimo tiempo, yo creo que hasta el año 74, 75, casi todos los libros que habíamos visto eran los de Copena, los de Sopena, salvo los Informator. Yo me compré el Informador 17, fue el primero. Creo que me lo compré, si mal no recuerdo, en el 76, por ahí, más o menos. Bueno, ¿y cómo llegas al Club Argentino de Ajedrez en 1974? Ah, en los matches que jugábamos en los juveniles, me acuerdo que uno de los equipos más fuertes, sin duda, como era muy típico en esa época, era el Club Argentino. Y me relacioné con algunos chicos del Club Argentino, me hice amigo, Miguel Bernat, que era de mi generación, Carlos Cramburne, un amigo mío hasta la actualidad. Y digamos, haciéndome amigo, ellos se reunían tanto en el Club Argentino como en el Jardín Botánico, a veces se reunían también para jugar al ajedrez. Y un día fui al Club Argentino, averigüé cómo era para hacerse socio. En esa época todavía existía la bolilla negra, me imagino que hoy en día ya no existe eso, Esperemos que no. donde esperemos que no, ¿no? Pero quiero decir que en esa época te tenía que presentar un socio para que te admitan, un socio mayor de edad, dejaban tu solicitud a la vista de todos por si alguno te rechazaba. Y me acuerdo una vez más Fernando Lida, que como te decía antes, ahora es un gran amigo mío, me firmó la solicitud prácticamente conociéndome muy poco, ¿no? Y el otro era Carlos Cramurne, me acuerdo que ellos me presentaron, fueron mis padrinos, ¿no? Fue en 1974. Tengo el carnet aquí aún. Qué lindo. Bueno, charlando con vos anteriormente, vos me decías que en la época de la dictadura no te iba bien ni en el ajedrez ni en la facultad. ¿Qué pasó que en la época de la dictadura flaqueaste un poco, como se dice? Sí, yo justo entré a la facultad justo con el golpe de Videla. Cuando vino el golpe de Videla, yo entraba a la facultad. Y ese era mi último año de juvenil. Y el año anterior había tenido un bastante bien puesto en el juvenil individual, ¿no? Por ejemplo, yo salí segundo compartido, pero era compartido con 6 en el campeonato juvenil que había en el 75, lo ganó Carlos Cuarrachino, ¿no? Y después no clasifiqué para el argentino juvenil porque éramos muchos y entonces en el desempate quedé fuera. Y entonces cabía la posibilidad de mejorar la situación el año siguiente, pero claro, el año siguiente, entrando en una facultad así de ciencias que me exigía muchísimo esfuerzo, me acuerdo que no me fue bien ni en la facultad ni en el ajedrez, porque desviaba tiempo de la facultad para estudiar ajedrez, pero no lo suficiente como para jugar, para poder jugar. Yo me acuerdo que de repente dejé de jugar torneos con asiduidad, pero de repente jugaba la Copa AFA los viernes, pero de repente si tenía un examen hay veces que no estudiaba lo suficiente, estaba mal concentrado en las dos cosas. El 76, tanto el 76 como el 77 lo recuerdo como años así donde no tenía muy bien el camino, y en el 78 ya decidí que me tenía que dedicar más a la facultad y ahí dejé durante varios años el ajedrez, ¿no? Sí, bueno, llega 1983 y estás colaborando con Morgado en ajedrez de estilo y en el 84 empezás como profesor de UBA en matemáticas. ¿Qué te acordás de esa época? Sí, yo los últimos años de la facultad los recuerdo, trabajaba en un laboratorio de química, que también tengo muy buenos recuerdos de toda esa época, y empecé a colaborar en Teoría al Día, la revista que hacía Juan Morgado, magnífica persona, por supuesto. Y empecé a colaborar con él con artículos de teoría. Y un día me preguntó si yo tenía un trabajo. Yo le dije, mira, estaba trabajando, estaba estudiando el último año ya de facultad, estaba terminando la facultad, pero lo estaba terminando lento porque me había ido a vivir solo, empecé a
a trabajar en este laboratorio que te decía. Entonces, realmente en los últimos tiempos de facultad se hicieron así un poco lentos. Y Morgado me preguntó si tenía otro trabajo porque él necesitaba a alguien para trabajar en la revista y no lo dudé muy poco. O sea, digamos, en el fin de semana tomé la decisión, dejé el laboratorio y me puse a trabajar con él. Más adelante, en el 86, él se quería desentender un poco más de la revista y me la dejó directamente, me nombró jefe de redacción y si bien él estaba ahí dando indicaciones, me dejó mucha libertad que me permitía a mí dar clases de matemáticas por un lado y también ser el responsable, tenía la responsabilidad de la revista. Pues fue una época magnífica para la revista, a pesar de las dificultades de Argentina. Estamos hablando de esa época que terminó con la hiperinflación de Alfonsín, ¿no? O sea, fue una época que al mismo tiempo muy difícil económicamente sostener en las tres revistas, porque además en un momento dado estaba Ajedrez 2000 y Teoría al Día. Hacíamos tres revistas con mucha dificultad, pero bueno, se mantuvo, se mantuvo las revistas como podíamos. Pero tengo muy buenos recuerdos tanto de esa época como de Juan en lo personal, ¿no? Como te decía antes, un tipo magnífico. Sí, hace poco me publicaron un libro sobre Capablanca en España y Juan Sebastián me aportó una documentación sobre Capablanca brillante. Es un hombre que te colabora, te ayuda sin dudarlo, o sea, tiene un Sí, sí, corazón sí. Sí, 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 muy bueno. enorme. Además es un fan del ajedrez. Yo cuando me encontré con él, cuando empezamos a trabajar, me di cuenta de que vivía para el ajedrez. O sea, digamos, me encontré con alguien así que, con el cual no me costaba mucho, nada, digamos, el trabajo, ¿no? Sí. Si te hablo de Villa Ballester, de Mar del Plata, del Abierto de Invierno del Club Argentino y del Banco de Crédito, ¿qué recuerdos te invaden? Sí, yo, digamos, durante muchos años me gustaba muchísimo jugar torneos abiertos. Yo, de hecho, en esa época jugué muchísimos más torneos abiertos que los cerrados, más o menos típicos. Por ejemplo, eh, además de lo que mencionaste, también están los Grand Prix, ¿no? Es decir, es una época que había unos clásicos torneos al año. Me acuerdo, Villa Ballester se hacía en enero, o se hace Se sigue en haciendo. enero, se sigue haciendo en enero. Después teníamos el clásico del torneo abierto del Club Argentino en invierno. Los PRIX se hacían durante todo el año. Banco de Crédito tenía menos frecuencia que los PRIX, pero también. Y bueno, y Mar del Plata en Semana Santa. Eran como clásicos que uno trataba de no perderse, ¿no? Sí, hace Eh, poco el Abierto de Mar del Plata lo ganó Andrés Rodríguez con 8-9. sí, me enteré que estuvo muy bien García Palermo también por ahí. Sí, salió tercero. Mm, Y segundo Diego Flores. claro. Bueno, Ese fue el podio. sí, no, de esa época de los abiertos tengo magníficos recuerdos. En particular tengo un recuerdo magnífico de uno de los últimos torneos que jugué en Argentina. Fue un torneo abierto que organizó el Banco de Crédito, estuve en las mesas de arriba durante todo el torneo, vencí a Maía, a Schweber, o sea, estaba fantástico en ese torneo y lo arruiné al final, en las dos últimas rondas arruiné todo, pero muy bien. También, ahora que lo dices, me acuerdo de un torneo de Playa Unión que yo jugaba en Chubut, que organizaba un querido amigo mío que ha fallecido, que era Jorge Laplaza y lo Sí, organizó durante varios años seguidos y yo jugué en dos temporadas en Playa Unión, que era un sitio magnífico. sí, un gran profesor, un pedagogo. Era un Sí, fenómeno, un Jorge. fenómeno. Sí, sí. Bueno, declaraste en alguna oportunidad que votaste a Alfonsín muy, muy ilusionado. Después ese gobierno termina 6 meses antes por la hiperinflación y eso sumado a que la Federación Argentina de Ajedrez no te computaba los torneos, es como que tu elo estaba un poco chato. ¿Y será que por eso terminás viajando a España con Glavina y con Servat? ¿Cómo es esa época? Sí, es difícil ahora explicar cómo me sentía en esa época. Era como si yo ahora hablara desde una tercera persona, ¿no? Mirándome a mí. Pero en esa época eso me molestaba bastante. Es decir, cuando jugaba a los abiertos, por ejemplo, en el año 88, en el año 89, yo jugué un montón de torneos en Argentina y obtuve actuaciones variadas, es decir, pero, por ejemplo, yo salí campeón metropolitano
creo que fue en el 88 o en el 89, se hizo en Torreblanca el torneo, y eso me permitió clasificar a las semifinales del campeonato argentino. Pero jugué lo que te decía antes, todo Prix que podía, Banco de Crédito, Ballester, jugaba todo lo que había. Y cuando yo veía la lista de Elo, lo único que computaban era justamente los torneos como la semifinal del campeonato argentino, los torneos cerrados de la federación. Y cuando preguntaba qué pasaba, bueno, las respuestas eran siempre que no había dinero y que la FIDE cobraba por inscribirte en torneos. Y entonces había como una pelea entre el patrocinador privado, o sea, el organizador del torneo, que él no quería pagarlo, quería que lo pague la federación. Y entonces todos los que jugábamos en abiertos, todo lo que hacíamos no computaba en la FIDE. Entonces yo en un momento dado que estaba medio desilusionado un poco con Argentina en general, el 89 fue un año muy difícil, ¿no? El de la hiperinflación de Alfonsín, o sea que cuando recuerdo, por ejemplo, simplemente que los negocios no querían abrir sus puertas porque no les convenía vender mercadería, ¿no? Porque la mercadería no se devaluaba como el dinero y que había que garantizar que abrieran las farmacias, que abrieran las tiendas que vendían comestibles, y se llevó a la policía y al ejército para que la gente venda productos. Nosotros en Ajedrez de Estilo habíamos acordado no cobrar sueldo como algo bueno, porque el sueldo se evaporaba en el aire. Es decir, esa época fue bastante difícil. Entonces, entre los distintos desengaños, desilusiones, etcétera, etcétera, eh, probar suerte en Europa yo ahora lo veo como una aventura que era suicida directamente, pero teníamos algunos amigos que habían ido por allí y nos contaban que en España te trataba muy bien en el sentido de que cuando jugabas te daban buenas condiciones porque les interesaba una bandera de afuera. Lo que pasa es que yo no tenía ni siquiera el título maestro FIDE, porque si bien si hubieran computado todo lo que yo jugaba, yo hubiera sido maestro FIDE, como no lo han computado, yo llegué a España con un elo de 2.295, me faltaban 5 puntos para los 2.300, y era cuestión de ver qué pasaba. Pero afortunadamente las cosas salieron bien, pero bueno, peligrosamente. Bueno, pero en 1990 jugás 2 torneos en España y hacés 2 normas de maestro internacional. Sí, en el 90 hice 2 normas. Una fue en San Fernando, en Cádiz, y otra fue en Valencia, a fin de año, El justo Open de cuando Vedat. hicimos Vedad de Torrent, sí, Vedad de Torrent, en Valencia. Fue justo, hicimos la cena de Año Nuevo ahí, o sea que cuando cambió el año, terminaba el torneo. Ese año, el 90, fue muy buen año desde el punto de vista mío ajedrecístico, difícil económico porque, bueno, sostenerse en España una vez, o sea, depender, era la primera vez que yo dependía de los torneos, pero bueno, afortunadamente cuando terminó el verano europeo, o sea, cuando estábamos en el mes de septiembre, un club de Andalucía, el Shachmat de Sanlúcar de Barrameda, me ofreció un contrato para quedarme un año ahí dando clases a los chicos y jugando para el club en la liga de equipos. Y eso lo combiné con clases particulares de matemáticas en mi casa, lo cual me permitió ahorrar un montón de dinero digamos, preparar el siguiente verano ajedrez. Digamos, para que lo conocen un poco cómo funcionaba. Pues en esa época, durante el verano, en España había muchísimos torneos, uno podía estar todos los días jugando, pero después cuando acababa el verano, uno lo habitual era participar en la liga de algún club, o sea, jugar para algún club la liga por equipos, y entonces buscaba ser contratado, quedarse durante el invierno en algún sitio dando clases, porque ahí los torneos disminuían bastante. Y yo lo conseguí en Sanlúcar, pero afortunadamente, como tengo la posibilidad de dar clases de matemática, eso me permitió empezar a funcionar en la sociedad, ¿no? Y ahí te quedaste directamente en España. Claro, en Andalucía estuve un año, después al año siguiente vine a Galicia donde estaba Pablo Glavina. Pablo Glavina se había quedado aquí en Galicia, y yo lo que buscaba era la residencia legal, porque cuando no, en esa época, una de las características cuando jugabas al ajedrez, que la gran mayoría de los ajedrecistas o no tenían residencia legal o tenían que volver a Argentina, volver otra vez, salir, volver a entrar. Lo que pasa es que en un año se puede hacer eso un par de veces, pero no mucho más. Y conseguí en Galicia que me hicieran un contrato que me permitía tener una residencia legal. Y eso sucedió en el Colegio Marcote, que justo fue
digamos, un buen encuentro, porque Kasparov tenía, o sea, es un colegio que pertenecía a un millonario que había hecho un contrato con Kasparov, ¿no? Donde funcionaba la escuela de Kasparov. Qué lindo. Bueno, ¿cómo llega a la licenciatura en filosofía, el posgrado en lógica, historia y filosofía? Ah, bien. ¿Cómo descubres todo eso? Sí, a mí yo desde joven, de muy joven leo filosofía por placer, sin haber hecho la carrera. Y cuando en el 95, yo en el 95 dejo de jugar al ajedrez, me dedico bien a las clases de matemáticas, me costaba mucho seguir el ritmo, ¿no? de los torneos y empiezo cada vez a jugar menos, empiezo a jugar la liga por equipos en Galicia, pero poco más. Y a medida que voy disminuyendo, digamos, la cantidad de partidas que voy jugando, se me ocurre, poco a poco se me ocurre la posibilidad de estudiar en la facultad, porque aquí hay una modalidad de estudio que es a distancia. Uno da los exámenes presenciales, los exámenes no son a distancia, pero las clases se hacían a distancia y en el momento que empieza a funcionar bien Internet, ya las posibilidades técnicas de hacerlo a distancia mejoran muchísimo y me dedico a hacer filosofía. Tengo que confesar que al principio lo que buscaba era hacer las materias que me gustaban y ni sabía si iba a terminar o no la carrera. Era una cuestión de inscribirme en un par de materias que me gustaban, pero bueno, como todo, siempre pica el gusanillo y empecé a terminar la carrera, y cuando terminé la carrera me inscribí en un máster, o sea que durante, digamos, entre el año 1998 hasta más o menos el 2014, por ahí, le di fuertísimo a filosofía, al máster, y bueno, hasta hoy, incluso hoy, creo que le dedico más tiempo así a filosofía que a las matemáticas. Las matemáticas son mi fuente de vida, ¿no? Yo doy clases actualmente en un centro propio, ¿no? Tengo junto a otros socios, donde doy clases de matemáticas, física y química, y mis socias dan clases de inglés, francés, y eso es mi fuente de vida. Pero mi hobby, dentro de las cosas que yo hago fuera de mi trabajo, creo que filosofía ocupa un lugar importante. Por ejemplo, Oscar Pano es ingeniero, García Palermo es abogado. ¿Qué encontrás de punto de conexión entre la filosofía y el ajedrez, entre la matemática y el ajedrez? ¿Qué podés Interes encontrar como nexo, como común denominador? Tema muy interesante. Tigran Petrosian es, licenciado en era licenciado en filosofía, por ejemplo. Alexander Weingold, un ajedrecista al que conocí, tenía la filosofía y la biología. Tenía, o sea, como yo, una de exactas y una de filosofía. En el ajedrez, en el tema del ajedrez es interesante. Viste que hay unos libros muy famosos de Reti, Sí, los grandes maestros del tablero, nuevas ideas en el ajedrez. Un ajedrecista español, Manuel Rivas, un día me dijo: estos no son libros de ajedrez, son libros de filosofía. Porque en el ajedrez hay una lucha de ideas. Basta con leer un libro de Nimzovich que parece que no fuera de ajedrez, ¿no? Todo lo que él peleaba con Tarrasch era una cuestión ideológica más que el cálculo de jugadas, ¿no? Es decir, batallas de ideas hay en el mundo del ajedrez, y eso es lo que más veo de filosofía relacionado con el ajedrez, es el tema de las batallas de ideas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. En cambio, con el tema de las matemáticas, el ajedrez, yo creo que tiene la forma del cálculo del ajedrez tradicionalmente es bastante diferente de las matemáticas, porque en el ajedrez no hay verdades decisivas, como decía el propio Reti, que decía: la única verdad que hay en ajedrez es jaque mate. Es decir, la forma de pensar en el ajedrez no es tan matemáticas como a veces cree la gente que no está en el ajedrez. En el ajedrez hay bastante de, bueno, el cálculo me llega hasta aquí, pero hay que desarrollar una especie de intuición, tanto intuición posicional, una intuición táctica, hasta donde te permite ver el cálculo. Hoy en día con las computadoras puede ser que sea más matemático que antes. Es decir, las computadoras, por supuesto, han revolucionado la forma de jugar ajedrez. De hecho, muchas veces uno ve partidas de estas computadoras que están de moda en estos días, Stockfish, así, y uno no entiende nada, ¿no? O sea, no entiende lo que está pasando a veces, no se entiende el motivo por el cual hice una jugada. En cambio, cuando uno ve una partida de un ser humano, uno entiende o cree entender o puede entender por el comentario, pero no es un cálculo hasta el final. O sea, la típica forma de pensar del ajedrecista es: bueno, si juego aquí, juego allá, juego aquí, juego allá, ventaja clara.
ventaja de silla lleva. Pero esa ventaja clara no es jaque mate, ventaja clara es porque yo huelo que en esa posición ya está mal o está bien. Es decir, no es tan matemático, sino que hay una especie de intuición, y la intuición no es algo muy matemático, ¿no? Bueno, cuenta la leyenda que Reti se estaba por recibir de profesor de matemática, pero le robaron en el portafolio la tesis que tenía, entonces no pudo dar el último examen y al final se dedicó a jugar ajedrez porque no pudo recibirse de profesor de matemática. Mira, no lo sabía, mira, Sí, sí, sí. qué Bueno, bueno. vos al trabajar en ajedrez de estilo escribías muchos artículos, bueno, yo soy periodista. Hacé un paralelismo, por ejemplo, cuando un periodista escribe determinado artículo con una introducción, un nudo, un desenlace. Y la partida de ajedrez tiene apertura, medio juego, final. ¿Qué encontrás de paralelismo también entre la profesión de periodista que ejerciste y el ajedrez? Interesante. Tiene cosas en común. Por ejemplo, en el ajedrez, por ejemplo, las primeras jugadas, uno más o menos tiene una idea de lo que va a jugar. Es decir, cuando uno juega una partida, es como que la apertura la tiene estudiada. O sea, a lo mejor sobre el tablero improvisa, pero es muy raro improvisar al principio. De la misma forma que cuando hace uno una nota, la parte inicial, más o menos uno tiene un propio estilo de cómo introducir al lector en la nota periodística, uno más o menos se va habituando a una serie de formas, pero claro, después así como diría Naidorf, en el medio juego de la partida, ya cuando se están acabando la teoría, uno tiene que jugar con su propia cabecita, ahí también una nota periodística tiene ese medio juego, por llamarlo de una manera, que no se puede fijar. Y ahí depende mucho la experiencia del periodista, la experiencia, todo lo que uno pueda conocer es importante. Y bueno, y el desenlace es lo que decidirá si la nota es buena o no. Me parece, nunca lo había pensado, pero tiene mucho en común, ¿no? Bueno, otra faceta tuya, además de que te gusta cantar, sos un gran admirador de los Beatles. Sí, sí, perdido, loco, Lo que me demente. gustaría preguntarte es si en las canciones de los Beatles encontrás una armonía que un maestro desarrolla durante toda la partida para ganar la partida con una armonía, con un ataque. ¿Encontrás algún paralelismo entre la música de los Beatles o la que te gusta a vos y el ajedrez? Eh, Ahí sí que quizá el paralelismo lo puedo encontrar más con las matemáticas en el sentido del ritmo, Bueno, aunque hay maravillas del ajedrez que tienen un ritmo similar, ¿no? Esas obras de arte de ajedrez que uno ya las sitúa no tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito artístico, ¿no? Ahí sí podríamos encontrar una analogía. En realidad los Beatles fueron una revolución. Yo cuando era pequeño, me acuerdo que se me aparecieron las canciones de los Beatles, o sea, mi infancia transcurría cuando los Beatles eran famosos y las canciones era imposible que no se me aparecieran. En las clases de inglés, me acuerdo de terminando la primaria, la maestra nos ponía canciones de los Beatles y había que seguir la letra y nos explicaba. Y yo me acuerdo que me compré mi primer disco más o menos alrededor de 1970, 1971, cuando ya los Beatles se separaron. Justo cuando los Beatles se separaron, yo empecé a escucharlos así. Pero también en esa época yo me acuerdo que los Beatles nos decían cosas, o sea, a pesar de que no entendíamos el inglés, cuando averiguábamos las letras a la juventud, tanto los Beatles como otros grupos, ¿no? Incluso el rock argentino, un tipo como Spinetta, nos decía cosas que nos hacían pensar sobre nuestra condición de adolescencia. Nuestra condición eran épocas muy diferentes. Hoy en día me resulta muy complicado eh, explicarle a un chico lo que significa, no sé, la letra de Muchacha Ojos de Papel, por ejemplo, de Spinetta, porque ellos viven, no sé, su sexualidad de una forma muy diferente, mucho más libre y mucho más abierta. Entonces, cuando ese tipo de canciones a nosotros nos venía la letra, a nosotros nos decían cosas súper importantes, a veces nos incitaban incluso a la rebeldía. O sea, los Beatles fueron algo más que música para nosotros, pero bueno, yo quedé prendado de ese grupo siempre. bueno, pero lo lindo que tiene el ajedrez, por ejemplo, con la música, es que dentro de 50 años se van a seguir estudiando la partida de Capablanca, de De Fischer, los de Karpov, clásicos. de Kasparov, y la música de los Beatles también se va a seguir escuchando, porque los Totalmente de clásicos son acuerdo. clásicos.
Sí, 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 claro. Lo clásico, No de pasa de hecho, moda. claro, claro. De hecho, cuando a veces me encuentro con un jugador muy fuerte, ¿no? Que de repente me dice, nunca vi una partida de Capablanca, me resulta muy chocante, o sea, muy, Me da muy lástima. extraño. Sí, sí, muy extraño. Tenemos una anécdota con Daniel Rivera, pero no voy a mencionar al ajedrecista, pero era un ajedrecista de 2600 donde estábamos mostrando una variante que había, y claro, esa variante había sucedido en una partida Tal Larsen muy famosa, y el ajedrecista dice, ¿y Tal Larsen jugaron algún match? Y estábamos todos mirándolo y no podíamos creerlo porque era un ajedrecista que solamente año y medio después llegó a estar entre los 2 o 3 mejores del mundo, y entonces no nos podíamos creer que no supiera nada de, ya ni hablo de ajedrez clásico de Steinitz, ¿no? Ni sabía el ajedrez de los años 60 o 70, ¿no? Y una cosa curiosísima. Bueno, yo cuando era chico quería ser profesor de historia, después me recibí de periodista y soy un aficionado del ajedrez. Entonces mi canal nace por insistencia de mi esposa y es como que confluye en el canal un poco de historia, un poco de Sí, sí. ajedrez, un poco de periodismo y me gusta unificar un poco todo eso. No, claro, es magnífico. No, aparte yo lo que he notado, yo he visto algunas de las entrevistas suyas, por ejemplo, la entrevista que le hiciste a Reides, ¿no? Que es también un muy Marcelo, un querido genio. amigo mío, Marcelo. Es decir, que como que se nota que tienes algo de investigador, ¿no? Que te gusta investigar bastante todo el tema. Sí, porque para hablar una hora y media sobre la vida tuya o la de él, tengo que tener información. O sea, Claro, si no, es como que me siento jugar a ciegas y claro, no me claro, claro. gusta jugar a ciegas. ¿Entendés? Sí, Bueno, claro, claro. te hago una consulta. Edward Newton sostiene que la compra de más libros de los que uno puede leer es como una persona que está buscando el alma al infinito. Eso está en tu Facebook. Sí, ¿Por qué claro, te claro, gusta esa claro. frase? Bueno, em, no sé si la cámara llega a ver, pero aquí hay muchos libros en esta casa, y si bien muchos libros leídos hay, también hay muchos libros que están apilados siempre en la mesita de luz, como se dice en Argentina, ¿no? La mesita de noche junto a la cama esperando ser leídos. Y yo tengo ese pecado de comprarme algún libro sin leer el anterior, es decir, cuando veo un libro que me interesa y puedo comprármelo, me lo compro, y de repente se empiezan a acumular, y creí que era una locura muy personal mía, y de repente me entero de que es una locura bastante más frecuente de lo que uno cree. Incluso Hemingway, Thomas Mann, distintos escritores tenían la misma locura. Entonces, bueno, estoy en buena compañía. Sí. Hace un rato al principio de la nota hablabas que vos en comunicaciones jugabas al fútbol. Sí. Bueno, te quiero trasladar al 4 de noviembre de 1967 y tenemos que hablar de tu abuelo Faustino, que estaba en el Ah, sí. centenario viendo Racing Celtic. Sí, señor. Qué bueno. Eh, Es verdad. Bueno, también lo pusiste en eh, tu Facebook. sí, sí, mira. Mi querido abuelo, Aclarar él, a la gente, porque para los que no saben, que Racing claro, Celtic jugaron el tercer partido para ver quién era campeón del mundo en esa época de clubes y ganó claro. 1-0 Racing con gol del Chango Cárdenas, que hace poco desapareció, pobrecito, falleció. Sí, 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 sí. Mira, cuando yo era pequeño, mi abuelo, muy fanático de Racing, me llevaba a la cancha los domingos. En esa época, eh, me acuerdo que cuando terminaba, Racing vivía en la época del equipo de José, ¿no? Yo sigo siendo de Racing. Es decir, mi abuelo, vivimos esa época del equipo de José, donde Racing, digamos, un club magnífico. Y siempre cuando terminaba el partido me preguntaba, ¿de qué cuadro sos? Y yo le decía, de Racing, ¿no? Eso era mi recuerdo, que él estaba contentísimo. Y mi abuelo, cuando fue el último partido de Racing, se tomó el aliscafo y se fue a Uruguay a verlo. Mi abuelo tenía anécdotas increíbles, que casi lo matan a palos porque, bueno, estaba la hinchada del Celtic, que era muy agresiva, que había bajado a Uruguay. Y entonces después vino una gran cantidad de anécdotas, pero me acuerdo que yo no viajé a Uruguay,
pero sí seguíamos el partido por la televisión y me acuerdo el gol de Cárdenas, magnífico, un gol que apenas cruzaba el medio campo, pateó directamente al arco, iba a decir a la portería, como se dice en España, partió Sí, directamente al arco y golazo. su compañero Ruri le pide que patee. Ruri le avisa, le dice, pateá. Estaba el arquero como desconcentrado, ¿no? Estaba así, y fue Sí, un gol increíble. sí. Para cerrar la nota, hagamos un juego. Supongamos que podés viajar en el tiempo para 1925 y llegás a la provincia de Córdoba, a la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales, y te encontrás en la puerta con Albert Einstein. ¿Qué le preguntarías? Uf, a Einstein, uy, qué difícil. Ujú. La dejé para Preguntarle lo algo a último a Einstein. propósito. Sí, sí, sí. Mira, Einstein, amigo de Lasker, por cierto. Sí, muy amigo de Lasker. Uy, ¿qué le En preguntaría? Alemania vivían en la misma manzana, en Claro, Berlín. Y cuenta la sí. leyenda que Lasker le dijo, ¿querés que te enseñe a jugar ajedrez? Y Albert Einstein le dijo, no, 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 ese juego para mí es muy complicado. La pregunta que le haría, no sé si es una pregunta que me va a entender la gente, pero una de las consecuencias de la teoría de Einstein es que no podía existir una sustancia llamada éter, ¿no? Que llenaba todo el espacio. Es decir, que una de las conclusiones que salen de la teoría de la relatividad es que hay vacío, es decir, que existe el vacío. Eh, pero hasta ese entonces la luz, el fenómeno de la luz era explicable como la vibración de ese éter, o sea, el éter vibra y entonces eso es la luz. Al ser vacío, uno pregunta, ¿y entonces qué cuerno está vibrando? Y entonces, claro, los físicos dicen, bueno, lo que vibran son campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces la pregunta que le haría a Einstein es si el campo entonces deja de ser una entidad matemática y es una entidad física, que es una pregunta que yo se la he hecho a muchos físicos y no saben muy bien a dónde patear, porque es una pregunta muy filosófica para ser de física y muy física para ser de filosofía. Creo que le preguntaría, estaría relacionado con eso porque muchas entidades matemáticas, como los números, evidentemente no son algo físico, pero con esas cosas tendría alguna duda. Creo que por ahí andaría la pregunta. Bueno, te agradezco la entrevista, espero que te hayas divertido. Mandale un Muy buena. abrazo a tu esposa y cuando venga acá a Argentina tenemos que comer un asado los cuatro con mi señora. Prometido, pero además prometido, pero con placer. O sea, desde ya cuenta conmigo para eso. Y la verdad que la he pasado muy bien en esta entrevista. He recordado cosas magníficas. Y bueno, veo que has sido además un súper investigador de de mis cosas, de todo lo que anda por ahí. Espero que baje la inflación porque en Argentina la carne está muy cara. Bueno, a ver si la llevamos de aquí entonces. No, Pero no no, va a no, ser no. como la de allá, ¿eh? No, 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 la ¿No? compramos acá. Sí, 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 la compramos ahí porque no tiene nada que ver la de aquí. No, no, la compramos acá. Abrazo grande, seguimos en contacto por WhatsApp. Igualmente, un abrazo para ti. Gracias. Chao. Saludos.